Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Prosiguiendo esta vez con la clase, ¿no? Del curso de aplicación de bases farmacológicas. Vamos a tocar el tema de la farmacología de la coagulación sanguínea. Bueno, este es muy importante porque son enfermedades que a largo plazo nos traen como consecuencia enfermedades un poco mortales. ¿Ya? Entonces, para empezar a estudiar la la coagulación sanguínea, hay que conocer qué fármacos modifican esta parte, ¿no? Fármacos que modifican el estado de coagulación, ¿ya? Eh, Generalmente a veces es utilizado en enfermedades coronarias y también es muy importante en ciertas enfermedades cerebrovasculares que nosotros le llamamos derrame cerebral, ¿ya? Vamos a ver qué fármacos. Primer grupo de fármacos anticoagulantes. Su nombre lo dice, ¿no? Va, ¿no?, a prevenir la formación de coágulos. ¿Ya? Aclarando. Previene la formación de coágulos. El segundo grupo tenemos los trombolíticos, también llamados fibrinolíticos. Estas más bien van a actuar ya cuando esté, ¿no?, el coágulo formado. Se va a empezar a degradarlo, ¿no? A hacerlo en trocitos pequeños para empezar a diluirlo. Es muy diferente su mecanismo de acción. Y por último tenemos los antiplaquetarios. ¿Ya? Los antiplaquetarios también impiden la formación de coágulos, ¿no?, sanguíneos, pero de diferente mecanismo. ¿Ya? Esta vez van a actuar inhibiendo las plaquetas. Su nombre lo dice, antiplaquetarios. Vamos a detallarlo después, uno por uno, pero primero tenemos que conocer la fisiología. ¿Ya? Recordarles siempre que estos medicamentos actúan en el área cardiovascular, en enfermedades coronarias, o sea, a nivel del corazón, y enfermedades cerebrovasculares, que les había dicho que son los llamados derrames cerebrales, ¿no? E incluso se presentan ciertos dolores, algunos de cabeza muy crónicos. Muy aparte de que puedan o no tener hipertensiones, puede haber una obstrucción, ¿no?, de la sangre en ciertas venas o arterias, pero porque hay pequeños coágulos sanguíneos, ¿ya?, obstruyendo tal vez el paso. Bueno, para empezar la fisiología de la coagulación, hay que conocer, ¿no?, cómo es que se forma, ¿no?, eh, esta fase, pero hay que definir, ¿no?, qué es la hemostasia. La hemostasia, o llamado también coagulación, recuerden, hemostasia, coagulación, es el proceso encargado, ¿ya?, de detener la pérdida de sangre a partir de un vaso dañado. ¿Ya? Bueno, esto inicialmente se forma, ¿no?, como un tapón hemostático eh, por ciertas activaciones plaquetarias. ¿Ya? Cuando se activan estas plaquetas, estimulan, ¿no?, la activación de la coagulación. ¿Ya? Y donde está, ¿no?, la sustancia importante, que es el fibrinógeno, ¿ya?, que se va a transformar en fibrina, ¿ya?, que es la parte final, la que va a formar, ¿no?, esa red como una malla de la fibrina. ¿Ya? Bueno, entonces, la hemostasia tenemos, ¿sí?, cuando surge este tipo, o se activa, ¿no?, esta hemostasia o coagulación sanguínea, tenemos se basa en tres aspectos. Uno, en los que son espasmos vasculares. Otro, se basa en formación de plaquetas o tampón plaquetario. Y otro, se basa en formación de coágulos, ¿no? Esta última de formación de coágulos es la más principal. En el caso de los espasmos vasculares, vamos a tener, ¿ya?, en la cual está inducido por factores autocaides, ¿ya?, como tenemos el tromboxano A2, prostaglandinas, ¿no?, que son los que van a estimular ciertos dolores, tal vez. Los espasmomiógenas es local, que es pequeños movimientos, tal vez, y por eso también se producen dolores. Y también por el reflejo nervioso, mediante las terminaciones del
dolor, ¿no? Por eso es que se transmite, ¿no?, ese dolor hacia el sistema nervioso. Bueno, luego tenemos la formación del tampón plaquetario, en la cual se basa, ¿no?, o se utiliza para heridas pequeñas, ¿no? Y quien está encargado y su responsable de esta formación del tampón plaquetario son las mismas plaquetas, ¿no? Y acá tenemos la parte más importante, ¿ya? Que tenemos, ¿no?, el paso 1 de la formación de coágulos, que es la aparición de ciertas sustancias activadoras, ¿ya?, como el calcio, por ejemplo. Luego tenemos la formación del coágulo como paso 2. Y como último paso 3, tenemos la retracción del coágulo, ¿no? Pero lo más importante es la formación del coágulo, en la cual se ha hecho en 3 etapas. La primera etapa, que es la activación de la cascada, hasta, ¿no?, se active la protrombina. Y la segunda, que es el paso de la protrombina a trombina. Acá hay que resaltar algo importante, que en estas 2 etapas sí o sí se requiere el calcio. En caso del paso 3, es el paso del fibrinógeno a fibrina. Y la fibrina ya en sí es el coágulo que nosotros vemos, la costra que se forma, ¿no?, en la piel. Pero esta formación de coágulo, ¿no?, por esas 3 etapas, ¿ya?, tiene, ¿no?, 2 vías intrínsecas y vías extrínsecas. Las 2 van a terminar en el factor 10 activado y el factor 5, en la cual conducen otra vez a esas etapas, ¿no?, etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Pero ojo, aclarando, vía intrínseca es cuando se ha producido dentro del cuerpo una ruptura de un vaso por una presión tal vez, o mucho líquido tal vez en la sangre por pequeñas presiones. Y la otra es vía extrínseca, ¿ya? Esta vía, podemos decir, es cuando hay hemorragias por golpes, traumatismos, accidentes, ¿no? Pero cualquiera que sea esas 2 vías, siempre se va a terminar activando el factor 10, ¿ya? Ahora vamos a ver en sí las etapas de la coagulación en 3 grandes etapas, ¿ya?, sea extrínsecas o intrínsecas, pero las 2 vías tienen como finalización la activación, ¿ya?, del factor 10, ¿no? Vamos a ver acá la fisiología de la coagulación. Bueno, hay sistemas anticoagulantes naturales, entre los que podemos destacar es, ¿no?, la prostacyclina, ¿ya?, antitrombina, heparansulfato, proteína C, ¿ya? Proteína C es muy importante por mecanismo de acción de los fibrinolíticos. Pero vamos a ver primero esta fisiología. Tenemos como primera etapa de la coagulación. Vamos a empezar por la vía intrínseca, ¿ya? La vía intrínseca se activa por los fosfolípidos plaquetarios, ¿ya? A nivel celular, ¿no?, se liberan o se activan por los fosfolípidos plaquetarios. Y estas, ojo, conjuntamente con el factor 12, vamos a hablar por factores. Los factores son nombres de sustancias, pero para que sea más entendible lo vamos a decir factores con su numeración. Entonces, los fosfolípidos plaquetarios con el factor 12 se va a formar, ¿ya?, el factor 12 ha activado. Una vez que tengamos el factor 12 activado conjuntamente con el factor 11, vamos a tener el factor 11 activado. Y una vez que tengamos el factor 11 activado con el factor 9, vamos a tener el factor 9 activado, ¿ya? Ahora, este factor 9, acá es lo más importante, conjuntamente con el calcio y con el factor 8, ¿ya?, estas 3 se van a sumar con el factor 10, o sea, en total, ojo, no es factor 10 activado, sino factor 10, factor 8, factor 9 y calcio, ¿ya?, recién se va a activar, ¿no?, o vamos a tener el factor 10 activado. A eso le llamamos la vía común. A partir de ahí es la vía común. Factor 10 activado. Esta es por la parte de la vía intrínseca, ¿ya? Ojo, para activar el factor 10 necesitamos factor 8, 9 y 10 con calcio.
Ahora, si nosotros vamos por la vía extrínseca, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, los fosfolípidos tisulares, o sea, cuando hay daño tisular, o sea, daño de tejido, se activa, ¿no? Y luego, juntamente con el factor 7 más el calcio, ¿ya? Esas tres más, ojo, el factor 10, ¿no? Vamos a tener recién el factor 10 activado, ¿ya? Recuerden, miren, la importancia del calcio en la coagulación sanguínea, ¿no? Ahora, una vez que tengamos el factor 10 activado, ¿ya? Este factor 10 activado más el factor 5 y más el calcio otra vez, se va, ¿no?, a tener el activador de protrombina. Ojo, activador de protrombina. Este activador de protrombina, juntamente con la protrombina, vamos a tener la trombina. Acá todavía no termina la coagulación sanguínea porque esta etapa es la segunda. Y acá es donde recién termina, que es la tercera etapa. Que la trombina, juntamente con el fibrinógeno, ¿ya?, vamos a tener la fibrina. Ahí es donde ya termina la coagulación sanguínea. Ustedes, como ven, cualquiera de las dos etapas, ¿ya? Bueno, eso es aclarando la fisiología, ¿no?, de la coagulación sanguínea. Ahora vamos a ver los anticoagulantes, ¿ya?, en sí, que derivan de la heparina, ¿ya? Estos son los anticoagulantes de sustancias que inhiben la coagulación, impidiendo o retardando la formación de coágulos. No destruyen los coágulos formados ni hacen que la sangre sea líquida, por si acaso. No tiene nada que ver con la textura o viscosidad de la sangre. Acá lo que tiene que ver es la coagulación. Inhiben, ¿no?, o impiden la formación, ¿ya? Bueno, acá vamos a tener tres grandes grupos: la heparina y derivados, ¿no?, en la cual estas actúan impidiendo la actuación de factores de la coagulación ya formados, ¿ya? Luego tenemos los anticoagulantes orales. Estos anticoagulantes orales son muy diferentes, actúan sobre la síntesis de factores de la coagulación, ¿sí? O sea, los dos ya actúan impidiendo la formación de coágulos. Algunos mediante las actuaciones de factores y otros mediante la síntesis de factores. Muy diferente, ¿sí? ¿Ya? Ahora, otro detalle, hay que tener en cuenta su clasificación, ¿no? Dentro de las heparinas y derivados tenemos ya las clásicas, el HNF, que decís que son las heparinas estándar, o las clásicas heparinas no fraccionadas, ¿no? Por eso son siglas, heparina no fraccionadas. Luego tenemos el HBMP, que son heparinas de bajo peso molecular, ¿no?, como tenemos sus siglas. Y por último tenemos los HP, que significa heparinoides, ¿ya? Los tres son los derivan de la heparina. Ahora vamos a ver los heparinas no orales. Ahí tenemos los dos grupos. El primer grupo de las cumarinas, luego el grupo de las indandionas, ¿ya? Ahora vemos, ¿no?, sus medicamentos que están dentro de esos grupos. Por ejemplo, en las heparinas de bajo peso molecular tenemos la enoxaparina, que es muy utilizado, tiodelparina, nadoparina, logiparina. Y en los heparinoides tenemos heparansulfato, dermatansulfato, pentosan sulfato. Dentro de los anticoagulantes orales, dentro del grupo de las cumarinas, tenemos la warfarina, dicumarol, biscumesato, acenocumarol
tioclomarol, ¿ya? Y por último, el fenprocumona. Dentro de los indandionas, anticoagulantes orales, tenemos anisindiona, fenindiona, difenadiona y fluindiona, ¿ya? Estos son los anticoagulantes orales, pero del grupo indadionas. Bueno, otra vez tenemos la farmacodinamia de la heparina. Pero ¿sabes cómo es que la heparina va a inhibir la formación de coagulación? ¿Sí? Tenemos, ¿no?, diferentes mecanismos, ¿ya? Pero vamos a ver, la heparina en sí va a actuar, ¿no?, dentro o, ¿no?, contra la sustancia antitrombina, ¿ya? Esta sustancia denominada antitrombina 3, ¿ya?, se sintetiza a nivel del hígado, ¿no?, y inhibe la trombina, ojo. Y como va a inhibir la trombina, por ende, esta antitrombina, como dice su nombre, va a actuar en la trombina, lo va a buscar a la trombina y esta la va a inactivar. Por lo tanto, la protrombina, ¿ya?, ojo, que cuando es transformada en trombina no se va a poder transformar esta trombina. Por lo ende, ya no va a actuar con el fibrinógeno y se inhibe la fibrina, la formación de coágulos, ¿sí? Este es el mecanismo de acción de las heparinas. Ahí tenemos las clásicas heparina más usado, enoxaparina también, la nadroparina, bueno, no es tanto, pero sí está en el mercado. Ahí tenemos su farmacocinética, ¿ya? Todas se eliminan por vía renal y se metabolizan por vía hepática, ¿ya? Luego vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos en esta vena esta sangre que está circulando en forma normal, pero cuando nosotros vemos que se están formando, ¿no?, hay bastantes coágulos, como ven en la vena, y poco a poco, ¿no?, se reduce, ¿no?, el área donde la sangre circula y por ende se va a formar, ¿no?, más grandes cantidades de sangre y que estas se desprenden después de ese lugar para poder formar una embolia, ¿ya? Embolia quiere decir bastante formación de trombos, o sea, coágulos sanguíneos, pero que se dirigen a otros órganos o sistemas, ¿no? Utilidad terapéutica de los anticoagulantes: prevención de la trombosis venosa profunda. Luego tenemos tratamiento de la tromboembolismo pulmonar. Ojo, en el caso de prevención de trombosis venosa profunda, podemos decir como las varices, ¿no? En el caso de tratamiento de tromboembolismo pulmonar, ojo, a nivel del corazón, a veces se obstruyen, ¿no?, los alvéolos para el intercambio de oxígeno y CO2. Y también se utiliza para el tratamiento del infarto agudo de miocardio. Precauciones: ojo, no administrar en pacientes que tienen úlcera péptica, ojo, las que presentan amenaza de aborto, tener cuidado, y las que tienen hipertensión arterial grave, pero no están siendo controlados, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver la farmacodinamia, pero en este caso de los anticoagulantes orales, ¿ya? Es muy diferente como vemos acá en este gráfico, las coagulaciones y sus factores. ¿Cómo van a actuar estas? Mediante, ojo, para conocer esto hay que ver la función de la vitamina K, ¿ya? En todo este proceso de la coagulación sanguínea, la vitamina K, también llamado hidroquinona o KH2, son muy importantes para la coagulación, ¿no? ¿Por qué? Porque estas van a formar la protrombina, también van a formar el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Estas ayudan a formar estas sustancias, ¿ya? Pero ¿qué van a hacer los anticoagulantes orales?
Estos anticoagulantes van a inhibir a la vitamina K. O sea, estas van a actuar contra la vitamina K para que no haya protrombina, no se forme el factor 7, tampoco el factor 9 y también no se forme el factor 10. Y este es un mecanismo en el cual tienen, ¿no?, los anticoagulantes orales para inhibir la formación de coágulos. ¿Ya? Espero que hayan entendido, chicas, chicos. Bueno, ahí tenemos, pequeño gráfico que seguir, su farmacocinética de los anticoagulantes orales. Estos se administran por vía oral, su nombre lo dice que son orales. La excepción es de la warfarina, por si acaso, que también se puede administrar por vía parenteral. ¿Ya? Su absorción, la warfarina se absorbe rápido y completamente en el intestino delgado por difusión pasiva, o sea, su biodisponibilidad puede variar del 92 más menos 8%. Puede llegar al 100, ¿no? Puede. Distribución es muy limitada, ¿ya? Se une hasta un 99% de las albúminas plasmáticas, lo que impide su difusión por el líquido cefalorraquídeo, o sea, en la cabeza. Atraviesan la placenta y pasan a la leche materna, en la cual se debe tener en cuenta, ojo, en los recién nacidos, ya que representa una síntesis inadecuada de vitamina K. Se encuentra en alto riesgo. Hay que recordar que la vitamina K en los neonatos recién nacidos no están sintetizados todavía. Hay que esperar una cuenta de por lo menos 2-3 días. Y por ende se le administra vitamina K al neonato. Luego tenemos el metabolismo. La warfarina tiene un tiempo de vida media de 37 más o menos 15 horas, siendo metabolizadas a nivel hepático. Y su eliminación o excreción es por vía renal. ¿Ya? Un 92%. Luego de ya que hemos terminado con respecto a los anticoagulantes, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los trombolíticos, o también llamados fibrinolíticos. ¿Ya? Hay que distinguir dos conceptos diferentes entre un trombo y una embolia. Trombo es una formación anormal, lógica, de coágulos, pero están en un mismo vaso. En cambio, una embolia se origina un coágulo en una determinada zona, pero estas se desprenden y viajan, ¿no?, en toda la circulación para, ¿no?, quedarse o alojarse en otro órgano, ¿no? El tratamiento de los fibrinolíticos tiene como fin potencial la disolución del coágulo de trombólisis, o sea, a eso se le llama trombólisis, restaurando el flujo de un vaso, ¿no?, o sea, una arteria o una vena, o también ocluido recientemente por un trombo, formado recién por un trombo, ¿no? Estas se clasifican, ¿no?, en 3 generaciones: primera, segunda y tercera generación. Ahí tenemos las de primera generación, streptokinasa y la uroquinasa. ¿Ya? Luego tenemos las de segunda generación, como la arteplasa o el activador tisular del plasminógeno recombinante. Luego tenemos la segunda generación, que tenemos el otro medicamento, anistreptasa o complejo acilado plasminógeno streptokinasa anisoilado. Ahí tiene sus abreviaciones. Y por último tenemos este medicamento prouroquinasa. ¿No? Y luego tenemos la de tercera generación, que tenemos la reteplasa, tenecplasa, monteplasa, lanoteplasa, estanfiloquinasa. ¿Ya? Su farmacodinámica, farmacocinética. Como ven ahí, tenemos el plasminógeno, que va a transformar, ¿no?, la plasmina, ¿ya?,
esta plasmina para llegar a tener, ¿no?, fibrinógeno a fibrina, gracias a la trombina, ¿ya? Disculpen. En sí su mecanismo de acción, ¿ya?, es de que estas, ¿ya?, van a, ¿no?, a través del plasminógeno que es activado como la plasmina, van a, ¿no?, a degradar los productos del fibrinógeno y de la fibrina, ¿ya? Estos fibrinolíticos son activadores, ¿ya? Por eso se va a activar la plasmina, que son los degradadores, ¿ya? Mediante la trombina se va a degradar, ¿no?, en productos de degradación, ya, a productos de desdoblamiento de la fibrina. O sea, van a degradar la sangre coagulada, ¿sí? Sus utilidades terapéuticas de los trombolíticos, su uso incluye dentro de un esquema de tratamientos de infarto agudo a miocardio, también evitar las consecuencias de las isquemias miocárdicas, ¿no? Además son beneficiosos para el tratamiento inicial de la oclusión vascular periférica aguda, también para la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar masivo. Ojo, en el infarto de miocardio la finalidad del uso de los fibrinolíticos es la reperfusión temprana del miocardio afectado, ¿ya? Hay que tener en cuenta que estos fibrinolíticos son activadores, activan ciertas enzimas, ¿ya? Bueno, ahora tenemos, ¿no?, los antiagregantes plaquetarios. El más conocido es el ácido acetilsalicílico, ¿no? Bueno, se denomina antiagregantes plaquetarios, o sea, AAP, o agentes antiplaquetarios, ¿ya?, a un grupo de medicamentos que por distintos mecanismos y de diferentes niveles evitan la activación plaquetaria. Por ejemplo, tenemos los antiagregantes plaquetarios que interfieren con la vía del ácido araquidónico. Y ahí tenemos el ácido acetilsalicílico, que es la más usada, que tiene menos efectos adversos, ¿ya? El sulfinilpirazona, luego el trifusal y ditazol, ¿ya? Utiliza, ¿no?, de forma preventiva también. Luego tenemos los antiagregantes plaquetarios que incrementan el adenosín monofosfato cíclico. Tenemos la prostaciclina, ojo, ¿no?, la prostaglandina G12, ¿no? Tenemos la mopidamol, ¿ya?, el HTB y las metilxantinas. El otro grupo tenemos los antiagregantes plaquetarios que inhiben la agregación plaquetaria inducida por el adenosín monofosfato, ¿no? Tenemos el ticlopidina y el clopidogrel. Luego tenemos el otro grupo, inhibidores de la unión de los receptores plaquetarios al fibrinógeno, como tenemos el abciximab, eptifibatida, fradafiban, lamifiban, cibrabifan, tigramin y tirofiban, los más representantes. Y por último tenemos el último grupo, fármacos que actúan en otros niveles, como las glicoproteínas IB, ¿no?, 9 y también la irudina, ¿ah? Bueno, estos dos medicamentos son de ese grupo. Hay que tener en cuenta siempre su clasificación, pero siempre se les recomienda, ¿no?, el más usado es, ¿no?, el ácido acetilsalicílico, puede presentar menos reacciones adversas, que los demás se utilizan por si acaso, dependiendo de la gravedad y el caso, ¿no?, y cómo se origina, ¿ya? Bueno, chicos, chicas, eso es todo por la clase de hoy con respecto a fibrinolíticos, disculpen, a coagulación sanguínea, ¿ya? A partir de acá las siguientes clases vamos a hacer trabajos, ¿ya? Bueno, chicos, no les quito más tiempo, nos vemos, bye.